Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Muñoz, soy facultativo de Oncología Radioterápica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y la sesión de la que voy a hablar se titula Metaanálisis. Pero para ello, en primer lugar, quisiera agradecer a la organización y sobre todo a la Sociedad Andaluza de Cancerología por ofrecerme la posibilidad de poder dar esta sesión y a los demás participantes y oyentes de la jornada, que en esta situación que estamos viviendo pues no es fácil, ¿no? Bueno, sin más dilación vamos a comenzar. En primer lugar, cuando la Sociedad Andaluza de Cancerología se puso en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de dar una charla de estadística, pensé, bueno, un reto difícil, ¿no? Final de tarde, última charla, estadística, además una charla virtual, pero por otro lado pensé, bueno, metaanálisis, me ha tocado algo estándar de la estadística, ¿no? Por lo que, teniendo en cuenta los niveles de evidencia científica estadística, encontramos a los metaanálisis en el primer puesto, seguido posteriormente de las revisiones sistemáticas, donde la principal diferencia entre ellos va a residir en el análisis cuantitativo y estadístico realizado por los metaanálisis, donde se van a combinar los resultados de estudios individuales para obtener parámetros de medidas globales, tales como puede ser el riesgo relativo o la ratio, no presente en las revisiones sistemáticas. Por ello, para entender el procedimiento y el objetivo del metaanálisis, nos va a ayudar nuestro querido científico que nos acompañará a lo largo de toda la sesión y que nos va a ayudar a entender más fácilmente el concepto de metaanálisis y todo lo que conlleva. En primer lugar, tenemos a nuestro científico en el área de la salud que se encuentra ante una situación clínica o una pregunta científica en la que bien la información que dispone sobre ese tema es inconsistente o existen múltiples de estudios individuales con resultados contradictorios, de baja calidad, de baja potencia, muestras pequeñas, y es por ello por lo que surge la necesidad de buscar y sintetizar la información de una forma más eficiente y de calidad, y que así de esta forma nos permita alcanzar los conocimientos que puedan dar respuesta a nuestras cuestiones científicas que se nos plantean. Y todo ello va a ser posible gracias a los metaanálisis. Teniendo en cuenta su procedimiento, los metaanálisis los vamos a poder dividir en función de su metodología en varias etapas, que van a constituir el índice de nuestra sesión, en las que podemos destacar en primer lugar la formulación de los objetivos, en segundo lugar la selección de los estudios, tercer lugar evaluar la calidad de los mismos, cuarto punto la extracción de datos, análisis y presentación de los resultados y finalmente la interpretación. Aquí podemos ver la metodología un poco más detallada que va a constituir lo que es el esquema de nuestra sesión. Como primer punto tenemos la formulación de objetivos. Para llevar a cabo un correcto metaanálisis, el investigador debe plantear claramente cuál es el problema científico y elaborar los objetivos del mismo. Es por ello que para una correcta definición y delimitación de estos aspectos nos vamos a basar en la formulación y la estructura de las preguntas clínicas en formato PICO. El formato PICO, como bien sus iniciales indican, P de paciente, ahí en función de los grupos de edad, el estadio de la enfermedad, comorbilidades, y de intervención, es decir, las intervenciones que vamos a analizar, ya sea el tratamiento, pruebas diagnósticas, factores pronósticos, C de comparación, es decir, alternativas del estudio, ya sea tratamientos versus placebo, presencia o ausencia de factores de riesgo, o la O como resultado en variables de resultado clínicamente importantes. Alcanzamos así este segundo punto y quizás el punto más crucial e importante dentro de los metaanálisis, en el que se va a realizar la localización y la selección de los estudios que van a formar parte de él. Debido a la gran cantidad de información disponible hoy en día por todos los avances tecnológicos y la accesibilidad de la misma, la localización y la selección de los estudios que van a formar parte de este metaanálisis va a determinar la validez del mismo. Por tanto, va a ser importante la localización, la estrategia de búsqueda y la selección de los estudios que vamos a incorporar en el trabajo. A la hora de la localización tenemos diferentes fuentes de información como bases de datos bibliográficas, como puede ser el PubMed, el Embase, o revistas científicas como la revista roja, la revista verde, también contactos de expertos, archivos personales, libros, revistas. Como otro punto tenemos la estrategia de búsqueda, es decir, llevar a cabo una descripción de los aspectos clave que queremos incorporar y finalmente una selección de los estudios elaborando una lista de criterios de inclusión y de exclusión que a priori sobre qué características han de tener los artículos recopilados para ser incluidos o excluidos y que serán posteriormente analizados objetivamente y con un carácter metodológico y no su selección en función de los resultados, ¿no? Así de esta forma evitamos lo que conocemos como el sesgo de selección y de publicación. Por ejemplo, existen diversas escalas que evalúan la calidad metodológica de los estudios, como por ejemplo la escala HALA.
Esta escala valora la calidad de los ensayos clínicos controlados en base a tres criterios: aleatorización, enmascaramiento y pérdida. Alcanzamos así de esta forma el tercer punto, que consiste en evaluar la calidad de los estudios incorporados. Una vez seleccionados los estudios obtenidos en la búsqueda y la selección en los pasos anteriormente mencionados, se procede a realizar un análisis dirigido para estimar la calidad y la pertinencia de estos. Existen numerosas escalas y métodos existentes para evaluar la calidad de los diferentes estudios, como por ejemplo la puntuación de Chalmers, de McMaster, Feinstein, Lichtenstein, entre otros. Estas clasificaciones pueden establecer una escala de 0 a 1 y sobre las cuales se puede reclasificar, incluir o excluir a estos estudios en las siguientes etapas. Posteriormente, en la siguiente etapa tenemos la extracción de datos. Tras la evaluación de esa calidad de los estudios que hemos comentado anteriormente, se va a llevar a cabo una extracción de los datos de interés para nuestro trabajo. Para ello, atendiendo a las normas PICO que anteriormente hemos comentado, se van a extraer las variables de interés, que como por ejemplo podemos definir la identificación del estudio, la fecha de inicio y la fecha de fin del trabajo, el problema estudiado, las características de los individuos, entre otros. Alcanzamos así la quinta etapa, quizás es la etapa más larga y compleja del metaanálisis, en el que se va a realizar, entre otros, el análisis y la presentación de los resultados. Esta etapa, a su vez, la podemos dividir en el análisis y presentación de los resultados, en el análisis de la sensibilidad y en el análisis también de los sesgos. Para llevar a cabo el análisis y la presentación de los resultados de la combinación de los estudios incluidos, tenemos que tener en cuenta la pluralidad de los resultados que tenemos. Por un lado, tenemos aquellos resultados bien obtenidos de los trabajos incluidos y por otro lado, los resultados calculados por nosotros mismos. Todos ellos pueden ser medidas de efecto que informan del sentido de la asociación y de la magnitud de la misma, que en función de la variable respuesta o bien puede ser dicotómica, como pueden ser las diferencias de riesgo de proporciones, como el riesgo relativo, la odds ratio, o bien continua, en la que utilizaremos la diferencia ponderada de media o la diferencia de media estandarizada. Por tanto, ante esta situación de una gran afluencia de datos obtenidos de diferentes fuentes, nos planteamos hasta qué punto son homogéneos los resultados de esos diferentes estudios y si podrían combinarse en una única medida de efecto y haga que se pueda analizar estadísticamente. Ello, ¿cómo se realiza? Pues se puede realizar gracias al análisis de heterogeneidad. El estudio de heterogeneidad nos va a permitir valorar tanto estadísticamente como gráficamente hasta qué punto los resultados que provienen de diferentes estudios pueden ser resumidos en una única medida. Por ello, podemos utilizar para su análisis métodos estadísticos o métodos gráficos. Estas pruebas estadísticas van a estar diseñadas para comprobar la existencia de la heterogeneidad basándose en la hipótesis de que la variabilidad entre los estudios es nula. Dentro de ella tenemos la prueba de Q, también llamada la prueba de chi cuadrado o la prueba de i cuadrado. En primer lugar, la prueba Q, esta prueba se basa en considerar como hipótesis nula la homogeneidad de los estudios y como hipótesis alternativa la heterogeneidad de los mismos, por lo que valores de P inferiores a 0,1 indicaría la existencia de heterogeneidad, siendo por el contrario unos valores de P superior a 0,1 la homogeneidad, o dicho de otra forma, la ausencia de heterogeneidad. El problema que tiene este método principalmente va a ser su nivel de significación, que al ser más exigente va a tener una escasa potencia en función del número de los estudios que se incorporen. Por otro lado, tenemos el test de I cuadrado, que describe el porcentaje de la variabilidad debido a la heterogeneidad de los estudios y no al azar, que toma valores entre el 0 y el 100%. Se calcula de forma automática en una plataforma en línea recomendada por Cochrane, donde se asignan los siguientes rangos de valores para su interpretación. De 0 a 30%, en el cual la heterogeneidad puede no ser importante, del 40 al 50% una heterogeneidad moderada, del 60 al 75% una heterogeneidad ya sustancial y del 90 al 100% una considerable heterogeneidad. Aquí se muestran unos ejemplos de lo comentado anteriormente, en el cual, por ejemplo, en este caso tenemos un valor de chi cuadrado con una p de 0,08, es decir, una p inferior al 0,1, por lo que demuestra la existencia de heterogeneidad. Mientras que, por otro lado, un valor de i cuadrado del 56% refleja unos datos de una heterogeneidad sustancial.
Aquí tenemos otro ejemplo en el cual el valor de chi cuadrado presenta una p de 0,84, es decir, una p superior a 0,1, lo que implicaría una ausencia de heterogeneidad, es decir, homogeneidad. Y con un valor de i cuadrado del 0%, por lo tanto, en este caso, la heterogeneidad sería poco importante. Por otro lado, además de esos métodos estadísticos que hemos comentado anteriormente, tenemos también unos métodos gráficos, como puede ser el método de Galbraith o el método de Laven, que nos van a permitir llevar a cabo un análisis de esos resultados a nivel gráficamente. En primer lugar, el gráfico de Galbraith se utiliza para estudios observacionales y experimentales, en el cual en un eje se va a llevar a cabo la representación de la precisión de cada estudio y en el otro eje el efecto estandarizado, ya sea el riesgo relativo o la ratio. Mientras que por otro lado, en el gráfico de la B, se suele utilizar para estudios experimentales y que representa la proporción de eventos en el grupo control frente al grupo de tratamiento. Aquí podemos resumir cómo quedaría representado gráficamente ambas formas de representarlo. O bien en el primer de los casos, esa banda de confianza sobre la cual van a estar los estudios homogéneos, mientras que fuera de ella van a estar los estudios que presenten una mayor heterogeneidad. Mientras que por otro lado, en el gráfico de la B, esa línea proporcional entre los eventos del grupo control y los eventos del grupo de tratamiento. Tras llevar a cabo ese análisis de la heterogeneidad de los estudios y en función del resultado de los mismos, la siguiente etapa va a consistir en realizar una combinación de los resultados, cuyo objetivo principal va a ser la de estimar un efecto combinado global a los estudios incorporados en el metaanálisis. Consiste básicamente en estimar un punto central de esta distribución utilizando métodos estadísticos que tienen en cuenta el peso de cada estudio y así calcular un valor medio ponderado de los efectos de intervención obtenidos en los estudios individuales. Para ello, podemos diferenciar dos tipos de modelos, bien el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. El modelo de efectos fijos asumen que todos los estudios incorporados tienen el mismo efecto, es decir, si no hubiera un error aleatorio, todos los resultados pues, serían idénticos. Se suelen utilizar en estudios que no demuestran heterogeneidad, es decir, que presentan un chi cuadrado o la prueba Q con una p superior a 0,1 y por lo tanto ignoran la heterogeneidad. Son poco realistas. Tampoco tienen en cuenta la variabilidad interestudio y tienen unos intervalos de confianza más estrechos, por lo que se consideran menos conservadores. Por otro lado, el modelo de efectos aleatorios asumen que el efecto del tratamiento varía entre los estudios y estima el promedio de las distribuciones de esos efectos, por lo que se suelen utilizar en aquellos estudios en los que se demuestra una heterogeneidad, es decir, aquellos que presentan una prueba Q o de chi cuadrado con una p inferior a 0,1 y tienen en cuenta la variabilidad inter e intraestudio. Sus intervalos de confianza suelen ser más anchos, por lo que son más conservadores. El problema principal de los efectos aleatorios es que concede un peso excesivo a los estudios con muestras pequeñas y que también va a depender los resultados de los estudios elegidos de la muestra aleatoria que se ha incorporado. Y aquí podemos ver cómo quedaría representado cada uno de los modelos desde el punto de vista gráfico metodológico. Tras llevar a cabo la estimación del efecto combinado global, se va a realizar el test del efecto global o también llamada prueba Z. En ella se utiliza para medir la significación estadística de la estimación conjunta del efecto que hemos analizado en el metaanálisis. Es decir, mide si esa estimación conjunta que hemos obtenido con los modelos de efectos fijos o de efectos aleatorios es estadísticamente significativa. Un valor de P mayor de 0,5 indicaría que ese valor no es estadísticamente significativo, por lo que en estos casos los autores no deberían resaltar ninguna conclusión que apuntara en un sentido u otro, y deberían abstenerse, por tanto, de realizar consideraciones tales como, aunque los resultados no son significativos, existe tendencia. Por otro lado, llegamos a la presentación de los resultados. Llegamos al segundo punto, que consiste en esta presentación, que bien puede ser a través de tablas o gráficamente. Este último, como vamos a ver a nivel gráfico, mucho más usado en la literatura. La forma gráfica más importante para representar los resultados del metaanálisis va a ser el gráfico titulado como forest plot. Aquí tenemos un ejemplo de un metaanálisis en pacientes con cáncer de próstata en el que compara un grupo control con un grupo de tratamiento. En este caso, en realizar o no ejercicio con respecto a su mejoría o no en la calidad de vida. Aquí tenemos un poco más detallado dentro de este gráfico de forest plot qué se incluye o qué concepto queda representado en cada uno de sus elementos.
En primer lugar, en color verde, tenemos esos estudios incorporados en el análisis, seguido de las características de los resultados en el grupo experimental y el grupo control, el peso de cada uno de los estudios y los resultados en desviación estándar de la media. A nivel inferior tenemos desde el margen izquierdo al margen derecho esos resultados de heterogeneidad que hemos comentado anteriormente, con un resultado de x² de la p de 0,08 y una y² del 46%, en el que queda reflejado una heterogeneidad moderada, y el test de efecto global con un resultado de una p de 0,23, por lo tanto no significativo. Por otro lado, tenemos el efecto global del análisis realizado y la escala del efecto, que bien principalmente va a quedar reflejado o bien el riesgo relativo o la odds ratio con sus valores nulos, como puede ser el 0 y el valor 1. Aquí, detallando un poco más esos elementos del gráfico, queda representado como un cuadrado la media del resultado del estudio, como la línea azul el intervalo de confianza señalado en color naranja, en el cual si ese intervalo de confianza incorpora en su interior el valor nulo o bien del riesgo relativo o la odds ratio, por ejemplo, ese estudio no sería significativo, y el resultado global y el valor nulo, como hemos dicho anteriormente. Posteriormente llegamos al análisis de la sensibilidad. Haciendo un poco un resumen de en qué consiste, el proceso de redactar un metaanálisis incluye una larga serie de decisiones que en algunos casos pueden ser objetivas, pero en otros casos pueden ser más subjetivas o arbitrarias, por lo que puede ser útil probar dichas decisiones para ver si los hallazgos que hemos obtenido hubieran sido distintas con otros valores de referencia, como pueden ser los límites de edad, las dosis de tratamiento o la selección estadística como el riesgo relativo o la odds ratio. Para todo ello vamos a utilizar el análisis de sensibilidad, que pretende estudiar la influencia de cada uno de los estudios en la estimación global del efecto y por tanto la robustez o la estabilidad de la media final obtenida. Realmente consiste en llevar a cabo una repetición del metaanálisis tantas veces como estudios hemos seleccionado, de forma que cada vez se va a omitir un estudio combinándose todos los restantes. Si los resultados son similares, eso quiere decir que el efecto tenga la misma dirección, la misma magnitud y las mismas significaciones estadísticas, se puede concluir que los resultados son robustos, mientras que en caso contrario no se tendría un estimador robusto, lo que exige, por tanto, cierta precaución a la hora de interpretar los resultados. Posteriormente llegamos así al análisis del sesgo de publicación. Todo metaanálisis pues, debe valorar la posibilidad de la existencia de un sesgo de publicación que pudiese comprometer los resultados y sus conclusiones. Se parte del supuesto de que los estudios que tienen más probabilidad de ser publicados pues van a ser aquellos que muestren diferencias o resultados significativos, siendo por tanto no publicados aquellos que no muestren significación o no muestren diferencia. Por lo que para analizar la existencia de ese sesgo de publicación podemos utilizar varios métodos, entre los que ellos vamos a destacar tres, bien métodos gráficos o métodos estadísticos, como pueden ser el Funnel Plot o la prueba de Egger o la prueba de Behe. En primer lugar, el método gráfico Funnel Plot, o también llamado gráfico del embudo, representa la magnitud del efecto frente a una medida del tamaño, como puede ser el error estándar, de la cual se obtiene una nube de puntos que se distribuyen en torno a la estimación global, lo que eso implica una ausencia de sesgo. Pero entre sus limitaciones destaca que es una técnica visual y por tanto es subjetiva, lo que siempre, en la mayor parte de las veces debe complementarse con unas pruebas estadísticas más objetivas, como puede ser la prueba de Egger o la prueba de Behe. Ambas pruebas permiten detectar esa simetría en el gráfico de embudo anterior, lo que implica la presencia de ese sesgo de publicación. En estos dos últimos se va a considerar como hipótesis nula la ausencia de sesgo de publicación, un valor de P mayor de 0,5, es decir, no significativo, que implicaría la ausencia de sesgo, mientras que un valor de P inferior a 0,5, es decir, significativo, implicaría la presencia de sesgo. Y ya finalmente llegamos al último paso, que será la interpretación de los resultados, en el cual se debe realizar una integración sistemática de los resultados obtenidos, ¿no? En función de los tipos de estudios incorporados se va a evaluar. Bien, en el caso de estudios de etiología se deben evaluar los criterios de inferencia causal, ¿no? Como puede ser la magnitud, la asociación, la relación temporal, entre otros. En el caso de los estudios de métodos diagnósticos se van a basar en los resultados de sensibilidad y especificidad, mientras que en los estudios de tratamiento o prevención se van a centrar en las magnitudes del efecto
y las curvas de supervivencia. Así, representando un poco el resumen de las ventajas y desventajas de estos estudios, destacar como ventajas de los metaanálisis que proporcionan una revisión sistemática de mayor rigor científico. Permite además una mayor generalización de sus resultados con una mayor validez externa. También permite aumentar la precisión en la estimación del efecto y también valorar las discrepancias entre los resultados de diferentes estudios y sugerir nuevas hipótesis. Como limitaciones, pues puede originar resultados que pueden estar distorsionados debido a los sesgos de selección y de publicación. La validez de esos resultados y conclusiones, por tanto, van a depender de los estudios individuales que se han incorporado. Y en el caso de la heterogeneidad, la variabilidad entre los estudios es difícil y es controvertida, por lo que debe quedar reflejada y debe quedar representada en el análisis del mismo. Por tanto, como conclusiones de los metaanálisis, podemos definir o plantear que el metaanálisis es una técnica, por tanto, explícita y sistemática que se emplea cuando no existen estudios primarios con la suficiente evidencia sobre un tema. Se basa en la combinación de los estudios individuales y en caso de que no exista esa heterogeneidad, puede dar una medida de efecto global combinada para el análisis de los resultados. También en los metaanálisis queda reflejada esa gran importancia en plantear el objetivo, realizar una búsqueda bibliográfica correcta y una adecuada selección de los estudios, y también que en función de ello hay que ser cautos a la hora de su interpretación. Nada más, muchas gracias por su atención.